Hola y muy bienvenidos al canal. Yo soy Mari, les doy los buenos días a este programa de Uruguay y yo. En el día de hoy me encuentro muy bien acompañada, ya que vamos a estar conversando con Gonzalo. Con Gonzalo, el apellido italiano, te lo debo. Vamos a estar conversando sobre un tema que a todos nos importa, un tema que es de las cosas que más nos preocupan a la hora de emigrar. Estoy hablando de la reválida o el reconocimiento de nuestros títulos o de nuestra formación académica. Así que hoy vamos a estar hablando con Gonzalo sobre ese tema, vamos a estar explicando también cómo funciona el sistema actual de reconocimientos y reválidas. Y en ese sentido me gustaría hacer un poquito de historia, porque este sistema que hoy tenemos no siempre fue así. Exacto, sí. A ver, esto empieza a funcionar desde el año 2022 a través de una normativa que se genera en una ley uruguaya. Para los que vienen a Uruguay la conocen, la ley de clasificación. Seguramente para los que estén fuera del Uruguay no, pero a partir de esa ley, después fue a un plebiscito para tratar de que se mantuviera. Bueno, a partir del mantenimiento de esa ley comienza un sistema nuevo de reválidas. El sistema de reválidas nuevo está centralizado en el Ministerio de Educación y Cultura y ya empezar a aclarar un poco el alcance, ¿no? Nosotros somos, aquí en Uruguay, esta oficina realiza lo que es reconocimientos y reválidas de títulos terciarios, ¿no? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, necesidad de revalidar estudios de bachillerato, nosotros, o liceo, lo que nosotros llamamos liceo, colegio, eso es en otras oficinas. El Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, lo que revalidamos son títulos terciarios. Y ahí tenemos dos niveles: terciario universitario y terciario no universitario. Cuando es no universitario es un reconocimiento y cuando es universitario es una reválida. Ese es el primer camino de separación. Esa es la primera confusión quizás que se genera cuando ingresamos a ese sistema y empezamos a investigar sobre él. A veces no entendemos muy bien mi título, qué le corresponde. Es un reconocimiento, una reválida. Entonces, la línea es, si el título es universitario, o sea, si tiene categoría universitaria, es una reválida. Si es un terciario no universitario, como una tecnicatura. Exacto, vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes entiendan. Mayormente lo que es auxiliar, alguna tecnicatura, por ejemplo. Y en el caso de grado, bueno, cuando hablamos de grado, sumarle grado y posgrado. Todo lo que es grado, especialidad, maestría y doctorado. Esos cuatro son reválidas. Cuando son, por ejemplo, tecnicaturas o auxiliares, son reconocimientos. Son dos instrumentos diferentes. Exacto. El reconocimiento es básicamente como dice la palabra, ¿no? Un reconocimiento de lo que la persona trae. Estamos certificando que eso que trae existe. Y la revalida ya tiene un análisis más profundo, porque obviamente lo que se hace es se revalida y se habilita para ejercer en la profesión. Independientemente que después toda habilitación y depende de las carreras tiene pasos posteriores. Por ejemplo, el más conocido que la salud. Si yo soy un médico general, nosotros revalidamos, pero al salir de esta oficina uno tiene que hacer 2 otros trámites más para estar habilitado. Es el Ministerio de Salud Pública, el Colegio de Médicos, la Caja Profesional, pero la revalida se hace. Cuando la persona está planeando su viaje al país, y está valorando traer sus documentos para iniciar uno de estos dos trámites. ¿Cuáles son los documentos que necesita una persona traer de su país de origen y en qué condición tienen que venir esos documentos? Bien, esa es una buena pregunta y obviamente era el paso segundo, ¿no? Después identifico que voy a hacer yo una reválida. Por ejemplo, vamos al caso de médico. Soy médico y como es una carrera de grado, terciaria universitaria, voy a revalidar. El proceso de revalidas en Uruguay es un trámite online, 99%, o sea que lo pueden iniciar desde lugar de origen, eso es importante. Tiene 2 pagos, uno al inicio y uno al final. Son pagos relativamente bajos para lo que es los costos aquí en Uruguay. Hablamos de un pago inicial de unos 150 pesos, que más o menos un poco más de $3. Y después tiene un pago final de unos 1.900, que son... No llega a los $50. No llega a los $50, que es el final. Esos son los pagos y lo importante es que se pueden iniciar desde afuera y pagar con tarjeta internacional. Entonces, la persona no necesita estar en el país para iniciar. Sí es importante después para final, me salteo al final y después vuelvo. Todos los trámites se finalizan con documentos de identidad uruguaya. Entonces, se puede iniciar con los documentos que yo tenga, pasaporte, DNI del país que fuere, pero al final de todo sí voy a tener que tener cédula. Con lo cual, al final del trámite voy a tener que por lo menos solicitar la cédula, tener el número o estar en Uruguay para solicitarla, para poder finalizar
ese trámite. Los documentos, vamos a los documentos. Para una reválida o un reconocimiento, yo necesito tener mi título de pergamino original. Y ese título de pergamino depende de los países, la mayoría de los países los apostillan. En el caso de Cuba, como no está en la convención, no aplica la apostilla, es lo que se llama una legalización consular. Eso tiene 3 pasos. Un primer paso, que es en el MINREX, ¿verdad?, en el Ministerio de Relaciones de Cuba. Un segundo paso, que es en el Consulado Uruguayo en La Habana, que es el contiguo. Y después, cuando viene en Uruguay, hay un tercer paso, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la legalización se completa teniendo esos 3 pasos: MINREX, Consulado y Ministerio de Relaciones en Uruguay. Eso para el título de pergamino y para lo que nosotros llamamos el certificado de notas, que son las materias o las notas de aprobación. No es el plan temático. Esos 2 instrumentos tienen que estar legalizados completos para iniciar el trámite, junto a un escaneado de documento de identidad y una carta que va dirigida al ministro, que en el trámite dice cómo se realiza. Esos son los trámites, los documentos mínimos para traer. Sí voy a aclarar una cosa, porque a veces cuando uno viene, después tiene marcha atrás. Nosotros hacemos una revalida de títulos, o sea, de carreras terminadas. A veces pasa que alguna persona dice: yo no la tengo terminada, me falta algo y voy a hacer una revalida de estudios. Eso no es con nosotros, eso es con las universidades. Y las universidades mayormente piden el plan temático. Entonces, también es bueno que para las personas tengan en cuenta de legalizar el plan temático. Eso es lo que yo les recomiendo siempre cuando me consultan sobre este tema, porque yo digo, más allá de que para el proceso puntual del reconocimiento o la revalida no lo necesitas, cuando vayas a una universidad, quieras estudiar un posgrado, quieras estudiar una maestría o quieras terminar una carrera o algo así, sí vas a necesitar el plan temático. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de Cuba, es un documento, son documentos de difícil obtención, o sea, no es algo que tú puedas ir a tu universidad y solicitarlo, lleva un proceso de obtención de abogados, y yo siempre les digo, si vas a hacer el proceso para la certificación de notas, hazlo también para el plan y tráelo, porque al final lo puedes necesitar más adelante. Exacto, y después cualquiera de los 2 procesos, y mayormente el de reválida, que se tiene más cantidad de personas solicitantes. El proceso de reválida lo que se hace es envía a un evaluador externo toda la información que subió ese usuario, y ese camino tiene 3 resultados. Ahí va. Una denegatoria, porque no cumple las condiciones nacionales, porque recuerden que una cosa es lo que uno estudia en origen y otra cosa los requerimientos. ¿Qué tipos de carreras, por la experiencia que tienen en la oficina, pueden recibir más denegatorias, digamos? No hay, cada caso es puntual. Entonces, ¿se evalúa cada caso de forma particular? Sí, cada caso es puntual. Yo, solo para que tengan una referencia, nosotros tenemos vigencia unos 6.500 trámites, y de esos hemos resuelto aproximadamente unos 5.300, 5.400, y en esos hemos tenido entre 50 y 100 denegatorias. O sea, es un número muy pequeño. Te hago la pregunta porque yo pensaba, por ejemplo, en carreras como el derecho, por ejemplo. Bueno, ahí vamos al segundo paso. Tú tenés un resultado de denegatoria cuando no cumple con ciertos requisitos. Después está lo que se llama la revalida parcial, que son las carreras que obviamente no tienen la posibilidad directa de trabajar en Uruguay porque hay diferencias en los estudios. Ahí se hace lo que se llama una revalida condicionada, y la persona obtiene una resolución después de una revisión de los valores tornos que le va a decir: usted tiene que estudiar esto y esto, y si usted estudia esto en Uruguay, cuando termine eso, su revalida condicionada se transforma en directo. Eso pasa en un sinfín de carreras. Por ejemplo, en medicina. En medicina hay que estudiar materias locales para trabajar en derecho. Y usted me dice: ¿y cuántas materias? Depende. La carrera, cada caso, qué universidad. Entonces no hay una respuesta uniforme. Sí le puedo decir que en medicina son 2, 3, 4 materias. En derecho a veces son 8, 10, 12 materias. Todo depende de la carrera. ¿Qué porcentaje aproximado manejan de esa ejecución? Es decir, de las reválidas que salen de forma parcial, que finalmente se convierten en reválidas totales a lo largo del tiempo. Y yo te diría, bueno, este proceso es bastante nuevo y hay gente que todavía está estudiando alguna de esas materias, pero yo te diría que al día de hoy un 80% de las personas han ido a revalidar. Sí, y algunos obviamente están en el proceso y vuelven, y como el trámite es totalmente online,
nosotros nos vamos enterando de ese proceso. Cuando las personas aprueban esas materias, reciben un certificado, ese certificado lo suben a su trámite online, a nosotros nos da un aviso, o sea que todo el proceso, al ser digital 100%, tiene la ventaja también del tiempo. Esto hemos reducido los tiempos. Ayer estaba leyendo una nota en Europa, de algunos países de Europa, de personas que están esperando la finalización de su trámite entre 2 y 7 años, ¿no?, de reválidas. Y nosotros hemos bajado ese proceso, diría yo, de los 2 años que mayormente tiene promedio en Uruguay, a 2 a 4 meses. Y sí, eso es lo que demora. Eso lo viví yo en carne propia. Yo inicié mi proceso en el mes de julio y en septiembre ya tenía la notificación de la reválida, o sea, exacto, sí, 2 meses. Exacto, yo diría que sacando excepciones, algunas carreras que demoran un poco más, 6, 7 meses, pero el 90% de las carreras están saliendo en 2 meses y algunas hasta menos. Obviamente esa es nuestra resolución. A veces cuando uno tiene que estudiar depende de los tiempos de estudio, claro, y eso obviamente. ya depende de cada uno, de que siga estudiando, de que apruebe las materias, pero sí, y la estructura educativa por ahora nos ha respondido bastante bien, y por ejemplo en el caso de medicina hay varias universidades que ofrecen esa formación adicional, bien ordenada, con exámenes, con timing en todo durante el año. Entonces a veces pasa que una persona presenta su reválida, le damos una reválida parcial, lo mandamos a estudiar y al mes de vuelta ya vino que aprobó esa materia. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, en el mes de marzo tengo algunos clientes, algunos asesorados que están esperando para el mes de marzo aplicar médicos, aplicar a esos exámenes que se dan ahora en marzo. Y ahora hubo también el 27 de noviembre hay un examen. Hay en noviembre, en marzo y en julio. Exacto. Sí, o sea que hay todo un calendario que ayuda a que esto se haga efectivo. Exacto, y después está la oferta. Nosotros le damos, en Uruguay mayormente la educación universitaria tiene una componente de la universidad pública y algunas privadas. Cuando se le da la opción de estudiar, nosotros le damos un documento con el cual detallamos materias sobre lo que fuera a estudiar y en dónde. Y ahí hay oportunidades de hacerlo en universidades públicas o privadas. O sea, si la persona obviamente no quiere asumir costos, en las universidades públicas que son gratis en Uruguay, lo puede hacer. Y si quiere asumir costos, tiene la posibilidad, lo puede hacer en universidades privadas. Entonces ahí la oferta es mucho más grande y las posibilidades son más grandes. Sí. Y también hemos visto en la práctica cómo se reúnen, por lo menos en la comunidad cubana sucede de esa manera, que los médicos se juntan para estudiar, para aplicar a esos exámenes. Exacto, tenemos universidades privadas que desde que empezamos ya han hecho 5 o 6 versiones del mismo curso para revalidantes en base a lo que tú decís, al agrupamiento y el empuje de algunas personas. Se juntan 20, 30 personas y arman un grupo y van y solicitan a una universidad. Obviamente eso tiene costo, porque una universidad privada tiene costo, pero a veces logran reducir tiempos y bueno, a veces en estos países, en el capitalismo, el tiempo es dinero. Entonces, para reducir tiempos es importante. Entonces, sea que la persona reciba esta reválida parcial y después culmine el proceso, o sea que de una culmine el proceso, ¿qué es lo que sucede al final del camino? O sea, ¿qué es lo que otorgan al final del camino? Bien, este proceso también, con respecto a eso, tuvo un cambio que pasó del sistema anterior revalidado básicamente exclusivamente lo que en Uruguay se dictaba. Entonces, hay carreras que... Eso reducía el yo siempre pongo un ejemplo que es un poco aburrido, pero es el mismo de siempre, que es con el caso de Venezuela. Por ejemplo, personas que son ingenieros en petróleo. En Uruguay esa carrera no existe por razones obvias. Entonces, ¿qué sucede? A esas personas antes se les decía, usted no tiene capacidad de revalidar. El sistema actual revalida también carreras que en Uruguay no existen. Y ahí hay 2 versiones de la reválida y de esa resolución final. Con un título similar o sin título similar. Si hay un título en Uruguay, como había antes similar, se pone sí, con título similar, y si no se pone sin título. Pero igual se le hace la reválida. O sea, la resolución dice reválida, con o sin título similar. Entonces, es ese nuevo camino que se abrió que genera la posibilidad. Que todos podemos obtener la reválida de nuestras carreras. Sí, y también hay casos, ahora que tú planteas el tema, uno de los casos que tuvimos al inicio, muy paradigmático, por llamarlo de alguna manera, fue algo que en Uruguay no existe, que son los estomatólogos. Y exclusivamente vienen de Cuba, o sea, no hay otro país que tenga estomatólogos. Y obviamente en Uruguay lo más similar, que no es similar, pero
lo más similar es el odontólogo, ¿no? El dentista que llamamos nosotros. Bueno, ahí lo que se hace mayormente en los estomatólogos es una reválida parcial y se le pide que use ciertas materias para asimilarlo a un odontólogo. Entonces un estomatólogo recibe su resolución después de estudiar con una reválida directa, desde reválida final, un título similar a odontólogo. O sea, se lo ayuda a encauzar. Se encamina hacia esa, exacto, hacia porque esa materia. la carrera de salud tiene un registro. Si la carrera no existe, no se puede registrar. Entonces lo que hacemos ahí es meterlo en nuestro sistema local. Porque si nosotros lo revalidamos como estomatólogo, no tiene campo de... No se puede registrar, no puede trabajar. Nosotros revalidamos, entonces el Ministerio de Salud Pública habilita. Si no te habilita, es como que no puedes trabajar. Así que... Vamos a hablar de cómo funciona todo el sistema en la práctica, de cuando queremos hacer este proceso. Porque ahorita mencionabas que es un proceso online, que si bien nosotros en la práctica sabemos que es un proceso que dentro de todo el esquema que tiene la plataforma GUM.UY es uno de los trámites más sencillos de hacer, más amigables con el usuario, siempre genera conflictos a la hora de realizar el trámite y muchas veces se debe a falta de conocimiento de la plataforma en sí. Entonces hablemos de ese tema puntual, de cómo lo hago, qué tengo que hacer en la plataforma, o sea, con qué me puedo topar y cómo puedo irlo solucionando. Bien. Quiero revalidar. Hoy quiero empezar, tengo todos los papeles, escaneé todo. Lo primero que tengo que hacer, y bueno, eso creo que es un dato que les va a servir si están pensando en emigrar a Uruguay, es hacerse un usuario GUM.UY, ¿no? En Uruguay estamos yendo camino a lo que se llama gobierno digital. Es un proceso en el cual todos los trámites públicos van a ser digitalizados. Y se ha avanzado bastante, yo diría que ya el 70-80% de los trámites en Uruguay son digitales. Ayudó mucho el proceso de la pandemia también. Exacto, entonces el GUM.UY es el norte, entonces es la cédula digital de las personas. Lo que pasa es que cuesta entenderlo, pero es tu cédula digital, es tu identificación digital. Entonces, primero se tiene que hacer eso. ¿Para qué sirve eso? Para cualquier trámite del Estado, incluido la reválida. Después que me hago ese trámite, busco en el listado de trámites de GUM.UY el trámite de solicitud de reconocimientos y reválidas. Y ahí empiezo. Y ahí me empieza la interfaz con la pantalla en la cual voy a cargar los datos, el nombre, el correo, voy llenando datos y en un momento van a llegar a un punto en el cual le da las opciones para cargar esos documentos. Cargan esos documentos. Ahí te voy a hacer un paréntesis para aclarar esto. Es importantísimo que los documentos estén en formatos PDF o imagen, pero que no tengan un gran peso, que es quizás uno de los primeros tropiezos con los que a veces se encuentran. No me carga, Mari, a mí me escribe mucho, Mari, es que no me carga el archivo. Bueno, mira cuánto pesa el archivo, porque eso también es importante a nivel técnico en este... Sí, y a veces a muchos... por razones obvias, no todo el mundo tiene el conocimiento, necesitan apoyo y lo principal ahí es buscar apoyo para tratar de ayudar a armar el archivo. ¿Qué nos sucede? Hay gente que sube una hoja, entonces le decimos, pero sube la 1. Bueno, te falta la 2 y la 3. Cuando sube la 2 y la 3, baja la 1. No, tiene que estar la 1, la 2 y la 3. Y eso a veces pasa porque obviamente no todos tienen el conocimiento para agrupar varias hojas en un archivo. Entonces cuando uno necesita ayuda, ahí tiene que buscar externamente a alguien que lo ayude para meter esas páginas en un archivo y subirlos. Después que se vean claro todo lo que es, en el caso de la legalización, se tiene que ver completa el proceso. Todo el proceso. Entonces a veces nos pasa que hay gente que sube y le decimos, falta una legalización. Dice, yo la tengo. Sí, claro, vos la tenés, pero no la subiste. Entonces nosotros vemos lo que vemos en la pantalla. Claro. Yo entiendo que uno en su corazón le dice que la tiene, pero nosotros necesitamos verla. Entonces a veces pasa... le decimos, no, volverlo a subir. Entonces esa parte es como la más compleja. Después que están todos los documentos subidos, finalizan y le va a generar un pago, le va a generar un talón, y con ese talón de pago, según lo que elijan, pueden, si están en Uruguay, hay casas de pago acá en Uruguay, llamarlo el pago Jubavita, y si no, la tarjeta internacional. ¿Sí? Llega ese trámite, cuando ustedes le dan finalizar, pagaron y quedó todo ok, lo recibimos nosotros acá a la oficina. Y ahí lo empezamos a analizar. Si encontramos que algún documento no está mal, falta algo, le mandamos una corrección. Favor, corríjalo y le llega un correo electrónico. Y acá un punto interesante. Es importante estar chequeando siempre el correo y también el correo no deseado, el spam, porque esto lo manda un sistema. Y muchas veces cuando lo manda un sistema informático, los protectores, los firewalls que tienen
los sistemas de mail, a veces, y hay personas que a veces nos llaman después de un mes o 2 meses y dicen, no tuve novedades, y nosotros vamos chequeando, le mandamos hace una semana un correo, no lo vi, y no, debe ser que no llegó. Obviamente es un sistema informático, siempre llega, el tema es a dónde llega, entonces es importante chequear todas las bandejas. Una vez al mes, que cuando se borra la bandeja de correo. La otra variante es ingresar al trámite. También, la otra es ingresar, como tú decís, por el usuario Google, y ahí se van viendo las opciones de cómo va avanzando el trámite, además del correo. O sea, hay como 2 maneras de chequear. Una con ese usuario que se genera en Google y entra a la bandeja de entrada de trámite, y la otra es en la casilla de correo que pusieron cuando llenaron. Acá a mí me gustaría incentivar a los que estén en este proceso o vayan a iniciarlo, en que el interés de la reválida es nuestro. Porque muchas veces ingresamos el trámite y es como que nos olvidamos, bueno, me va a llegar en algún momento algo. Y es como tú dices, ustedes envían el correo y no saben lo que pasa del otro lado. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente chequeando nuestras bandejas de entrada, chequeando nuestro correo electrónico, viendo qué sucede con nuestro trámite y ocuparnos de que el trámite vaya avanzando como corresponde y estar en esa comunicación también con, exacto, nosotros tenemos la tres vías de comunicación que estamos todo el día y tratamos de responder lo más rápido posible, los correos no más de 24 horas. A veces nos pasa que alguien manda un correo y a los 5 minutos nos llaman, mandé un correo. Ese todavía no lo revisamos. Yo sé que a ver, este es un proceso en el cual la persona se está jugando muchísimo, entonces es entendible la ansiedad. Nosotros tenemos 3 vías. Uno es el correo electrónico, que seguramente tú lo puedas después escribir, reconocimientos y reválidas, @mail.com. Lo vamos a dejar por acá abajo. Exacto, para que quede. Después tenemos un teléfono que nos pueden buscar, nos pueden googlear y buscar nuestro teléfono y ir directo a nosotros, y si no tenemos un punto de atención en un mostrador, y mayormente estamos entre las 9 y las 15 horas de lunes a viernes. O sea que básicamente estamos por cualquiera de esas 3 vías y lo importante es consultar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando ya finaliza todo este proceso? ¿Qué es lo que yo vine a hacer el día de hoy? A buscar ya mis documentos con el proceso terminado. ¿Qué tengo yo que hacer hoy a partir de este momento que tengo mi resolución de reválida? Bien, voy un pasito nomás para atrás. A ver, el final del proceso es, después que ya se obtiene, por ejemplo, en tu caso, el tema de la resolución de una reválida directa, la persona tiene que hacer el segundo pago que hablamos, agendarse un día y hora y venir acá a las oficinas, y ahí nos tiene que traer los documentos originales que subió al trámite. Lo mismo que subió el trámite, porque fue lo que nosotros ya aprobamos, pero original, en físico. No puede ser una copia, porque la copia ya está escaneada. Entonces pensamos original. Esos originales se traen, quedan acá en nuestras oficinas un mínimo de 48 horas, lo revisamos, está todo ok, y a partir de ahí la persona viene y cuando levanta, como en tu caso, los documentos, a partir de ahí, después de levantar, en los próximos días, de acá seguramente vamos a martes, de acá al viernes, que tú vas a recibir un link con tu resolución para descargar. Nosotros no emitimos un título porque no somos una institución educativa, es un ministerio. Entonces lo que se le otorga a la persona es una resolución en base a su título de origen. Entonces vas a recibir una resolución que tiene 2 documentos, una constancia y un certificado, y en ese certificado va a constar la reválida a partir de esto. Entonces seguramente cuando vos quieras salir de acá y presentarte en algún lugar y decir que sos una profesional de la comunicación, vas a tener que presentar esa hoja con seguramente si el empleador te lo solicita, con ese título. Y después, cada carrera, después de la reválida, tiene caminos diferentes. Por ejemplo, como yo planteaba, los médicos tienen un camino de habilitarse, que es el Ministerio de Salud Pública, Colegio de Médicos, Caja de Profesionales. Tu caso, que es la licenciatura en comunicación, la Caja de Profesionales. Otros tienen que ir a la Caja de Profesionales y a otro colegio de profesionales. Todos tienen un camino diferente. Nosotros se lo informamos en el momento que viene al mostrador a retirar esos documentos, porque con nosotros ahí el trámite ya termina. Te vas al día, a los 2 días, a los 3 días, vas a recibir tu resolución y el trámite queda finalizado o estás revalidado. Pero a veces hay pasos posteriores para poder empezar a trabajar. ¿Esos pasos tienen unos tiempos límites o se pueden hacer? No, a ver, en el caso de la caja de profesionales sí, cuando tenés caja de profesionales tiene 90 días máximo para inscribirse luego de la fecha de la resolución.
O sea que en tu caso el tiempo no está corriendo todavía. Cuando sí te llegue la resolución a tu correo, sí empiezan a correr 90 días. Pero eso va a depender del usuario. También esos trámites mayormente fuera de nuestra oficina son online, casi todos, y llevan tiempos de el día, un día, 2 días, son muy rápidos. Cuando uno revalida, a veces habilitarse le lleva 3, 4 días posterior a la revalidación. O sea, son trámites relativamente rápidos. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por recibirme y por invitarme a hacer este video. Debo decir que me sentí gratamente sorprendida y halagada en que me invitaras a venir acá y a charlar de este tema que es muy, muy importante para nuestra comunidad cubana, pero también para todos los migrantes que estén planeando venir al país y que necesiten hacer este proceso de reválida. Así que muchísimas gracias y un verdadero placer haber compartido contigo este día. Bueno, para nosotros también es importante, muchas gracias, también para nosotros es un placer que ustedes estén acá y que ayuden su trabajo de ayuda a la información, creo que es importantísimo. Hoy las redes y obviamente en Internet, en YouTube también son muy importantes con estos videos explicativos, así que bueno, agradecemos también tu colaboración para esto. Un placer. A ustedes los invito a que se suscriban al canal y me sigan para más informaciones de este tipo, siempre buscando la forma de informarles sobre los procesos legales que necesitan hacer, si necesitan venir a vivir a Uruguay de forma legal y definitiva. Así que yo soy Mari y los invito a vernos en el próximo video. Chao.